El Liverpool puede perder la Premier, Simeone se tiene que ir del Atlético y analizamos el futuro de tres grandes de Inglaterra. Esto y mucho más en el capítulo de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasó, mi gente? Estamos aquí en un capítulo más de la opinión que nadie pidió. Esta vez en día martes, empezando la semana, cubriendo todo lo que pasó el fin de semana en materia de fútbol. Y bueno, lo primero que tenemos que decir es que nuestro colaborador Luis Felipe, o Pipe para los amigos, está de vacaciones en México, unas merecidas vacaciones, se está tomando nuestro amigo, así que va a volver un invitado que ya tuvimos aquí en el podcast y que saludamos con mucho entusiasmo. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, César, la verdad. ¿Y cómo están todos los que nos escuchan? Estamos aquí para hablar de todo lo que pasó en la jornada. Y bueno, la verdad es que hay bastante material del que hablar. Vamos a ver porque hoy el Liverpool vuelve a hacer noticia y de nuevo no por los mejores motivos. Y vamos a analizar también un poco de lo que pasó entre el Atlético y el Barcelona. Así que vamos a darle al capítulo. Y bueno, Luis, vamos a empezar el podcast con la razón por la que te trajimos aquí. Yo sé que tú dijiste en el capítulo pasado que tú estarías aquí celebrando cuando el Liverpool gane la Premier y lo dijiste muy seguro, pero ¿cómo se siente el fanático Red luego de la derrota ante el Newcastle en la Carabao Cup que sucedió este domingo? ¿Cómo se sienten? ¿Creen que hay posibilidades todavía de perder la Premier o la liga ya está completamente ganada? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme de nuevo para burlarse de mí por la derrota del Liverpool. Y bueno, siguiendo con tu pregunta, la verdad es que este fanático red me sigo manteniendo en mi postura y espero no tener que tragarme mis palabras, la verdad. Sí he visto muchos fanáticos que, por así decirlo, le han dado la espalda al equipo, ya dan la liga por perdida. A mí me parece que la distancia, gracias a Dios, es demasiada para que estos pechos fríos la puedan echar a perder. Pero créeme que si fuera una distancia un poco más corta o faltaran más jornadas, estaría más que seguro de que el equipo no aguantaría el liderato porque eso es lo que son. Unos pechos fríos y la verdad no tienen compromiso con nada. Oye Luis, pero te noto muy agresivo con los jugadores de Liverpool. Ya ha llegado al límite la paciencia con algunos elementos. Sí, la verdad es que el domingo fue la final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga Inglesa. Y bueno, la verdad es que si bien no es el torneo más importante, no es, o sea, cuando empieza la temporada, tu objetivo no es ganar la Carabao Cup, no dices, espero que este año mi equipo pueda ganar la Carabao Cup. Sí es verdad que es un trofeo, es una final en Wembley y bueno, todos los años jugar una final en Wembley es bonito, un partido importante y se le debería dar la importancia que tiene una final, me imaginaría yo, por lo que pensé que era un partido perfecto para el escenario perfecto para dejar atrás los fantasmas de la Champions, dejar atrás el miércoles, irse con un buen sabor de boca al parón de selecciones y bueno, tener una noche más de felicidad como aficionados de Liverpool, los jugadores de Liverpool, que les falta una, una motivación o una razón para creer en el equipo. Y bueno, pues fue todo lo contrario. La verdad es que el Liverpool desde el inicio del partido fue completamente avasallado por el Newcastle, un Newcastle que desde la previa del partido ya se notaba que los aficionados tenían otra energía, tenían otras ganas de querer ganar el trofeo, su primer trofeo en 70 años. Felicidades si hay algún aficionado del Newcastle que nos está viendo, completamente merecido la victoria. Y bueno, podemos ya entrar en análisis más detallado de lo que pasó en el partido. Un partido en el que desde el inicio yo tenía mis dudas con el 11 inicial. Bueno, es lo que hay que poner, es lo que hay para el equipo. Pero sobre todo la de titularidad de Diego Llota a mí no me parecía. No me parece que después del partido que nos dio en Champions, ni siquiera Darwin Núñez sería peor opción. Porque el portugués, la verdad es que en este tramo de la temporada no existe, no puede ganarle un balón por arriba ni a nosotros. Y la verdad es que horrible lo del portugués, horrible lo del colombiano Luis Díaz una vez más. Y sobre todo, y en este punto voy a hacer más énfasis porque me parece penoso lo de Mohamed Salah en la final de la Carabao Cup. Me parece penoso lo de Mohamed Salah en este tramo de la temporada, sobre todo en la eliminación de Champions, cuando sus compañeros fallan los penales, moviendo la cabeza como si él hubiera hecho un gran partido y sus compañeros lo están decepcionando. La verdad es que no me parece el caso del egipcio. Me parece que es un jugador que en los partidos importantes se ha borrado completamente. Y sí, ha metido un montón de goles en la Premier,
se puede llegar a tener el argumento de que gracias a él el Liverpool va líder en la Premier, cosa que yo tampoco lo creo al 100%, porque la verdad es que la mayoría de sus goles son de penal y de en jugadas completamente aisladas. Me parece que el Liverpool, la raíz de su éxito lo ha tenido, sobre todo en construir el juego a base de la media cancha, que en estos partidos también se ha visto muy débil, y en la solidez defensiva, que tampoco se ha visto en estos partidos. Y bueno, también podemos hablar del mediocampo del Liverpool, que en este tramo de la temporada Gravenberch, McAllister y Szoboszlai se han caído completamente. Y bueno, no sé qué quiera añadir. Bueno, mira Luis, hemos hablado mucho en tus opiniones aquí en el programa. Hemos hablado mucho de que es la primera temporada de Slot, de que no hizo los fichajes o sea, no tiene los fichajes que él hubiera querido, tiene un equipo que ha heredado básicamente, pero yo quiero que tú me digas algo. ¿Cómo se tiene que calificar la temporada de Slot llegando al punto de que el Liverpool llegara en una hipotética situación a pechar la Premier League? Bueno, en ese caso la temporada sería un rotundo fracaso. Sin pelos en la lengua, la verdad se puede hablar de primera temporada, que estuvieron cerca de ganar la Carabao, que estuvieron cerca de ganar la Premier, pero ya al punto que llegas de la temporada, en una final de Carabao Cup y con 12 puntos de ventaja sobre el Arsenal con 10 jornadas por jugar, sería inadmisible un fracaso como perder la Premier. Y bueno, eh, claramente en verano se necesita, aún ganando la Premier, se necesita una remodelación completa de la plantilla, y es lo importante, es lo que hay que ver. Pero si el Liverpool llega a pechar la Premier, a perderla, la verdad es que no tendría excusas de Slot y sería un fracaso rotundo. Mira, Luis, ya iba a decir Pipe. Eh, Estamos acostumbrados a que el Liverpool gane la Carabao Cup en estos últimos años. Eh, y no sé si tú coincidirás conmigo, pero a mí me parece que este golpe puede afectarles hasta su rendimiento en Premier. Eh, si llegara a darse el caso de que el Arsenal se pusiera en una mejor situación para hacerles más competencia, ¿tú crees que la situación con la Carabao Cup, con la Champions, la misma química del equipo, pueda llevar a que este Liverpool no vuelva a ganar en Premier? Bueno, sí es verdad lo que dices. Yo también pensé que el golpe en Carabao Cup y en la Champions puede desanimar al equipo. Un equipo que ya de por sí no se ve con la misma intensidad, no se ve con la misma frescura que se les veía al inicio de la temporada. Pero bueno, la verdad es que al final de todo son profesionales. Solo tienen que ganar 6 partidos. Eso si el Arsenal no pierde más puntos, cosa que yo veo difícil. Así que espero que puedan cruzar la línea de meta, espero que puedan llegar a la tierra prometida, por así decirlo. Y yo creo que deberían ser capaces, la verdad. No veo al equipo tampoco que se les haya olvidado cómo jugar fútbol. Tienen un parón de selecciones que para algunos jugadores les vendrá bien para descansar. El mismo Slot vendrá con ideas frescas luego del parón. Y bueno, la verdad es que prácticamente es obligación llegar a la línea de meta y ganar la Premier. El terror del Southampton seguro lo logrará. Mohamed Salah seguro meterá un par de goles más, así sea de penal. Y bueno, yo también apostaría a que el Liverpool va a ganar la Premier. No veo por qué debería haber la preocupación de que no la van a ganar. Pero en el Twitter, sobre todo del Liverpool, se está haciendo mucho eco de que ya la gente ha perdido la paciencia completamente con este equipo. Yo quiero que Luis Ramos hoy nos dé su equipo de la otra temporada, o aunque sea nos haga su limpia de la plantilla, quién se tiene que ir, quién quisieras que llegara. Dime, ¿cuál sería tu reestructuración para la otra temporada del Liverpool? Bueno, César, la verdad es que esa pregunta es muy sencilla, porque el problema del Liverpool, el Liverpool tiene tres posiciones importantes que tiene que cubrir de ya, o sea, sí o sí. Uno de ellos me duele mucho decirlo porque es uno de mis jugadores favoritos desde que está en el Liverpool, y la verdad nunca pensé que un lateral izquierdo iba a ser uno de mis jugadores favoritos, pero es el señor Andrew Robertson, leyenda absoluta del Liverpool en mi opinión. Nos ha dado muchas alegrías, pero lastimosamente ya el físico no le da para competir en la élite. Ha perdido mucha velocidad, ha perdido mucho ritmo de juego, y ya no le da para ser el lateral izquierdo titular. No me molestaría que lo tuvieran como un jugador de rotación en la plantilla, pero para titular ya no le da. Así que esa es la primera posición que el Liverpool tiene que
invertir seriamente en el mercado. Se habla de nombres como Milos Kerkez o el lateral izquierdo del Benfica, Álvaro Carreras. Y bueno, la verdad es que esa es la primera posición. Y la segunda posición y la tercera posición que el Liverpool tiene que cubrir en el verano es un delantero centro, un 9 nominal y un extremo izquierdo. La verdad es que son posiciones que con los jugadores que hay no se puede competir Champions, no se puede competir Premier, y son posiciones que son muy importantes en un equipo que el Liverpool está acostumbrado a tener a Firmino, a Mané en esas posiciones, y en estos tiempos Luis Díaz no es jugador para el Liverpool, Darwin Núñez no es jugador para el Liverpool, y Diego Jota puede llegar a ser un jugador de rotación, pero tampoco es jugador para ser titular en el Liverpool. Y bueno, en esas posiciones te diría que mis jugadores fetiche o mis jugadores preferidos, por así decirlo, serían en la izquierda el Georgiano Kvaratskhelia. Me parece un jugadorazo, la verdad no creo que llegue porque acaba de llegar al PSG, no creo que se vaya a ir. Y en el 9, mi preferencia personal es el sueco Alexander Isak, que ya nos vacunó en la final de la Carabao Cup. Y la verdad es que un jugadorazo el 9. Espero que llegue en verano al Liverpool. Y se habla de que el Liverpool puede estar poniendo 100 millones en la mesa, 150 sobre la mesa por él. Y no me parece un precio exagerado, me parece que es uno de los mejores delanteros y los mejores jugadores que hay hoy en el fútbol mundial. Así que bueno, esos serían mis fichajes y espero que el Liverpool lo pueda hacer. Eso me hablaría de una seriedad con el proyecto, una importancia que le dan al equipo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el verano. Ya por último, para cerrar aquí el tema del Liverpool, Mohamed Salah, ¿te gustaría tenerlo una temporada más o ya es todo del egipcio esta temporada y que no renueve y que se vaya a Arabia a ganar millones? Bueno, en esa opinión te voy a decir dos puntos de vista. Por un lado, sí creo que el Liverpool debería hacer, no todo lo posible, pero deberían hacer lo posible para retenerlo, porque es una posición menos por la que hay que preocuparse. Un jugador que sabe que te va a dar mínimo 15 goles en la temporada, 20 goles en la temporada, y un dolor de cabeza menos para este verano. Pero no me parece que Salah sea un jugador sobre el cual debas construir un proyecto, porque por dos razones. Porque ya está en el declive de su carrera, o sea, ya no le quedan muchos años en la élite del fútbol europeo, y porque es un jugador que ¿cómo se dice? Nos ha dado a entender que no es un jugador para los momentos grandes, no es ese jugador en el que puedes construir un proyecto, y no es un jugador de partidos importantes, porque la verdad es que vi un dato en Twitter el fin de semana que era que ha metido solo un gol y ha dado una asistencia, el gol desde el punto de penal, en 17 finales, 18 finales con el Liverpool y con Egipto. La verdad es que números muy mediocres y que no se pueden, no es un jugador en el que puedas confiar para esos momentos importantes. Cosa que sí era, por ejemplo, un jugador como Sadio Mané, que en los momentos importantes estaba ahí, en los momentos importantes aparecía, y era un jugador que tenía ese gen ganador, que no se lo veo al egipcio Salah. Y bueno, me pueden decir que es un argumento ventajista. Salah para mí es una leyenda absoluta de la Premier League. La temporada que está haciendo es histórica en Premier esta temporada, pero sí, no me parece un jugador que sea clutch, por así decirlo. Saludos al grupo de la liga que todos los argumentos que uno tira son malos para ellos. Saludos, saludos. Y bueno, ya con esto finalizamos la parte del Liverpool y vamos a hablar de otro tema que también tienes muy conocido, Luis. Ok, Luis, siguiendo con una jornada de domingo que nos agarró a todos con muy buenos partidos, la verdad. Tuvimos el Arsenal-Chelsea también, que tocaremos un poquito, más por encimita, un poquito más tarde. Pero siguiendo con la jornada, tenemos un Atlético Barcelona. El Atlético, una vez más, ya venían de mitad de semana a mostrar una actitud, como tú dijiste aquí en este podcast, conformista y mediocre. Y yo no sé cómo llamarle a lo que sucedió el domingo, cómo te meten 4 goles en espacio de menos de 15 minutos. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó en el partido. Un Atlético que parecía tener el partido bajo control. Julián Álvarez, una vez más, demostrando que está en un gran nivel, que es el jugador alrededor del cual el Atlético tiene que basar su proyecto. Cabe resaltar que Julián jugó con un virus gastrointestinal, que lo tenía con fiebre y con malestar estomacal, así que de admirarlo del argentino. Claro que sí, para que aprendan otro. Cole Palmer,
para que aprendan otros jugadores. Pero bueno, Julián que se tiró otro gol, un gran partido. Luego entró Sorlot, que ya como todos sabemos, El padre del Barça, el padre del claro Barça. que sí, como todos sabemos ya, su cuenta contra el Barça es su mejor cuenta, su cuenta más prolífica a nivel personal. Pero luego todo se vino abajo. Salió Julián. Los cambios parecía que habían entrado muy bien, con Gallagher dándole la asistencia a Sorlot. Pero entonces, ¿qué pasó? Llegó un golazo, la verdad, una genialidad de Lewandowski, que se lo estaba criticando mucho de que ya fuera de los penales no era nadie. Y bueno, te saca esa genialidad que es un gol de 9, es un gol que todo buen delantero de élite tiene que sacarse, un recurso. Y bueno, con eso empezaba el Barça a creer en la remontada. Y ya el resto de historia, Ferran Torres con dos goles y Lamine Yamal con uno. Ya el de Ferran fue para cerrar la remontada, sentenciar con el 4-2. Y Lamine Yamal, Rafinha una vez más, simplemente el Barça que nos vuelve a demostrar, más allá de lo que puede haber manejado o no puede haber manejado el Atlético, que sí metió un defensa más, el Barça nos vuelve a demostrar el gran nivel en el que están y que le puede hacer daño al que sea, o sea, que le puede hacer daño al que sea cuando sea y que contra el Barça no te puedes dar ni un segundo, no te puedes echar atrás porque te van a vacunar. Sí, la verdad, César, el partidazo de la jornada en la liga, por la lucha por el título, dos equipos que venían peleando la liga. Y bueno, sí, la verdad es que el Atlético me pareció a mí que en el primer tiempo manejó muy bien el partido. El Barça casi no existió, la verdad, no tuvieron jugadas de peligro. La Yamal muy controlado por Reinildo, que era sobre todo la clave del partido donde iba a estar. Y en el segundo tiempo, todo empezó igual que acabó el primero. El Atlético con más dominio, el Barça con dominio, pero el Barça con control del balón, pero sin tanto peligro. Y bueno, hasta que entró Sorlot, entró Gallagher, hicieron la jugada del 2-0. Y la verdad, hasta yo en mi casa, viendo el partido, hasta yo dije, uff, se acabó. El Atlético saca los 3 puntos de un partido importantísimo, se prende la carrera por la liga. Sí, yo creo que nadie veía al Barça remontando ese partido. Sí, pero la verdad es que de una vez el gol de Lewandowski fue casi inmediato y en ese momento se da, lo que yo vi, o solamente pude interpretar como que al Atlético se le metieron los pelitos para adentro y la verdad es que desde ese momento se podía notar el miedo en el estadio y se podía notar que el Atlético bajó la cabeza, desconectó del partido y bueno, el cansancio se lo podemos achacar a los 120 minutos de Champions y ya el Barça vino como un vendaval, la verdad. Y bueno, estaba escrito que iban a remontar. Sí, son las cosas que tiene querer llevarte a un partido a penales contra el Real Madrid a mitad de semana. Eh, pero bueno, ya hablamos de lo que pasó en el partido. Hablamos de que el Atlético. eh, ¿Tú qué dices, Luis? ¿El Atlético se cayó de la pelea por la liga o todavía puede esperar que el Real Madrid y el Barça dejen puntos y ellos meterse ahí de nuevo? Bueno, para mí la respuesta a esa pregunta está completamente en el partido pendiente que tiene el Barça. Si el Barça gana su partido pendiente contra los Asuna, ya el Atlético se caería completamente de la pelea por la liga, en mi opinión, porque serían 7 puntos de diferencia con el Barça. Sobre todo un Atlético que, en mi opinión, va a seguir perdiendo puntos en lo que queda de temporada. Y bueno, la verdad es que el equipo colchonero, en mi opinión, le deberían poner todo lo que tienen a la Copa del Rey para que la temporada no sea un completo fracaso. Y bueno, no sé qué más quiere hablar de César. Mira, Luis, vamos a empezar a hablar ya del tema por el que hablamos del Atlético y que llevamos toda la semana cuestionándonos. Tanto en TikTok como en YouTube Shorts, como en los capítulos de YouTube. ¿Se tiene o no se tiene que ir el Cholo Simeone con el Atlético? Ha cumplido su ciclo, se terminó la etapa del Cholo Bus, del coraje de ganar, ganar y volver a ganar. Aunque bueno, era más empatar, perder y volver a repetir. Pero, ¿se terminó el proceso del Cholo Simeone frente al Atlético o todavía le podemos dar un año más, todavía le podemos dar algo más? Tal vez lo que le falta es acompañar a Julián Álvarez porque ya Antoine Griezmann claramente no está siendo el jugador que se le pide que sea. Jugador acabado. Antoine Griezmann, que bueno, yo sé que a ti te duele porque es uno de tus jugadores, si no tu jugador preferido, eh, pero a mí me parece que va muy de la mano el declive que está teniendo el Atlético o el mal rendimiento que está teniendo el Atlético, un poco con lo que está haciendo Griezmann en la cancha también, porque
Últimamente no lo hemos visto, ni en el partido del Barça lo vimos, ni en el partido del Atlético lo vimos, el Real Madrid, perdón. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí es verdad que en el partido del Barça su primer tiempo mejoró un poco el rendimiento, parecía futbolista profesional, pero tienes razón lo que dices. La verdad es que el declive de Griezmann ha coincidido con el declive del Atlético en la temporada, porque bueno, al final es uno de los líderes tanto del vestuario como en la cancha, y si uno de tus jugadores de más experiencia y de tus líderes, de los pilares de tu equipo, tiene estos rendimientos paupérrimos que ha tenido Griezmann, la verdad, bueno, eso va a repercutir negativamente al equipo. Y sí, muy importante lo del francés para el Atlético. No estuvo ahí tampoco en los momentos importantes y bueno, en gran medida, gracias a su declive, se debe el fracaso del Atlético en Champions y en la Liga. Bueno, vamos ya a hablar de Simeone. Simeone que llegó en el año 2011, bueno, en el año 2012 porque llegó el 23 de diciembre, llegó a cambiarle la historia del Atlético, la historia reciente. Claramente Simeone ha sido en los últimos años, en la última década, la cara del Atlético de Madrid. Ha sido el que le ha impuesto una personalidad, el que ha impuesto también su estilo de juego. Pero a mí me parece que como tercer grande de España, a mí me parece que como perseguidor del Real Madrid y del Barça, ha dejado mucho que desear. Porque en 14 años ya que tiene enfrente del conjunto colchonero, ha ganado 2 ligas, una Europa League, una Copa del Rey y poco más. Tú tienes más seguido al Atlético por tu fanatismo hacia Griezmann, así que tú no me vas a dejar mentir que a mí me parece que en 14 años el Atlético, con los proyectos que ha montado y con los jugadores que ha comprado, que si bien algunos le han resultado en fraudes como Joao Félix, por ejemplo, que Joao Félix estaba llamado a hacer lo que Julián Álvarez está haciendo, si bien los jugadores tampoco le respondieron como Simeone hubiera querido que le respondieran, a mí me parece que el estilo de juego de Simeone no está hecho para ganar. A mí me parece que Simeone está hecho para lo que él dijo, para molestar al rival, para llegar, meterse en cuartos, en semifinales de la Champions, pero a la hora de ganar el partido, a la hora de ser determinante, se achican sus equipos. No, no sé por qué, no sé si será una instrucción. O sea, obviamente no le va a decir al equipo que se achique, pero el mismo planteamiento del partido, no sé si él lo plantea así y el equipo simplemente no da, pero tengo en mi cabeza muchos momentos del Atlético, quitando las 2 finales de Champions perdidas, que una te la empatan al minuto 94, la otra la empatas tú y la pierden en penales. Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que salió mal? ¿Y se tiene que acabar el ciclo o todavía le vamos a seguir dando otro año, Luis? Bueno, César, a mí me parece que el argumento de que Simeone no le gana al Barça y al Real Madrid y sacándole en cara los títulos que ha conseguido con el Atlético, los pocos títulos que ha conseguido con el Atlético, es un argumento bastante ventajista. Los que no tienen mucho conocimiento de bola lo utilizan para atacar de esta manera al Cholo, pero la verdad a mí sí me parece que tiene bastante mérito los títulos que ha conseguido en estos años con el Atlético, porque simplemente por una razón, y es que en España estás compitiendo con los dos clubes con más poder. Bueno, en este caso el Barça no tiene tanto poder económico, pero el Barça siempre va a ser un equipo al que los jugadores van a querer ir. O sea, por ejemplo, ponte que César Ramos explota en la Liga de Alemania, mete 25 goles, a donde le dicen que, o sea, siempre le dicen que a donde quisiera ir entre el Barça y el Real Madrid. O sea, son la meca del fútbol internacional, los dos clubes que más famosos a nivel internacional y con más pool, por así decirlo, a la hora de conseguir jugadores, clubes que nunca les van a faltar jugadores de élite. Y bueno, contra eso estás compitiendo el Atlético de Madrid, que tampoco tiene una gran inversión de los dueños, no tiene una gran inversión económica detrás. Y bueno, yo sí le doy mérito al trabajo del Cholo en estos años en el Atlético. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Y me parece que el ciclo del Cholo Simeone en el Atlético está acabado, como ya lo dijiste. Me parece que al Atlético le vendría bien un cambio de aires, un entrenador con una mentalidad un poco más ofensiva. Y es cierto que me parece que el peak o el prime del Cholo Simeone en el Atlético ya pasó y equipos como el de 2014 o el de 2016 no va a volver a tener. Así que a mí me parece un mal gasto de dinero seguir botando 40 millones a la basura cada año en renovarle el contrato al Cholo Simeone cuando ya su proyecto no da para más. La verdad es que ya sería un buen momento para cortar lazos,
una despedida como la leyenda que es y bueno, ya seguir adelante en el siguiente proyecto, armar un proyecto alrededor de jugadores como Julián Álvarez o Pablo Barrios, que son jóvenes con mucha proyección, mucho futuro, Juliano Simeone también, si se quiere quedar, armar un proyecto en torno a él y la verdad el Atlético tiene con qué pelear la Liga, pelear la Champions, pero con el Cholo Simeone no creo que sea ese entrenador que los vaya a llevar a conseguir el objetivo. Vamos a hablar, ya claramente quedó en constancia que el ciclo del Cholo se acabó, pero vamos a hablar, se fue Diego Pablo Simeone, se fue del Atlético, vamos a hablar de lo que es, del gran trofeo que se le quedó por conseguir, la Champions League. ¿Qué fue lo que le faltó al Atlético de Simeone para levantar una orejona en todo este tiempo? Tuvo eliminaciones en octavos de final, en cuartos de final, perdió dos finales. ¿Qué fue lo que le faltó? Bueno, para mí la respuesta está clara. Lo que le faltó al Atlético del Cholo es que no existiera el Real Madrid, porque literalmente sin el Real Madrid en la figura o en la foto, el Atlético del Cholo Simeone podría tener 3 Champions tranquilamente. La de 2016-2017, las dos finales que perdió. Y bueno, me parece que es una combinación de factores. La magia negra del Real Madrid, que siempre se le apareció al Atlético en el peor momento. Y también, así como tú lo dijiste, empequeñecerse ante su rival de ciudad, achicarse enfrente del Real Madrid y bueno, no saber cerrar los partidos, no saber dar ese paso definitivo y tener poco ahora de campeón. O sea, lo que está diciendo es que le faltó una máxima figura, tal vez Griezmann Cagón. Bueno, la verdad es que Griezmann cagón, sí, la verdad en la final de 2016 se le puede achacar a Griezmann. En la 2014 las piernas no les dieron y bueno, pecho frío en ese córner contra Sergio Ramos. En el tiempo extra ya no existió el Atlético. Pero sí, siempre es el Real Madrid tu papá, que siempre estuvo ahí para tratar de hermano pequeño, de equipo chico al Atlético. Y sí, eso fue lo que le falló al Atlético. La verdad yo nunca entenderé la actitud de Simeone, de verdad, o sea, yo creo que si yo hubiera sido él el miércoles, yo hubiera estado llorando de la rabia, de la frustración, porque no puede ser que el Real Madrid te vuelva a ganar, pero eso es tema ya de hace mucho tiempo. Y bueno, se fue una vez más, volvemos a decir, se fue Diego Pablo Simeone. ¿Quién tú crees? Dime alguna opción que te parezca que le dé algo de sentido a lo que es el Atlético y a lo que puede llegar a ser. Yo te voy a decir una que la verdad no lo tengo muy visto porque está dirigiendo en divisiones inferiores, pero voy a seguir esa línea de la leyenda del club que se va como leyenda de jugador y llega a dirigir el equipo y te voy a decir que el Niño Torres, para mí, tiene muchas papeletas en la carrera de ser técnico del Atlético de Madrid si se va Simeone. Bueno, César, la verdad es que no había analizado mucho lo que puede ser el futuro del Atlético, porque como tú lo dijiste, no es mi equipo principal. Y la verdad, yo sí tengo una vida, tengo otras cosas que hacer. No estoy pensando en fútbol o en el Atlético a las 24 horas del día. Pero bueno, sí es verdad, esa opción de Fernando Torres me suena coherente. La verdad es que es un entrenador que ya ha tenido algo de éxito con las categorías inferiores del Atlético. Y bueno, estaría interesante ver qué puede ofrecer en el banquillo rojiblanco. Sobre todo un banquillo rojiblanco que no es un equipo que se le exige éxito inmediato, como por ejemplo si llegas a entrenar un Barça o un Real Madrid. Es un equipo que si llegas a competir las competencias, valga la redundancia, se te aplaude, se te tilda de buena tu temporada y bueno, faltaría ver qué se puede hacer, faltaría ver si la directiva, el presidente del club está dispuesto a soltar los millones para los fichajes que se necesitan para un proyecto de élite europeo. Y bueno, veremos qué pasa. Me parece que el Atlético sí tiene faros, por así decirlo, en la oscuridad, o palos de los que agarrarse. Sí, se ve. Eso suena muy mal, pero jugadores en los que puede construir el proyecto. Y Sí, definitivamente con Julián Álvarez ahí siempre va a tener esa ilusión de que si le construye un equipo a Julián Álvarez, ese muchacho es top, ese muchacho es crack y con él podemos ganar la primera. falta ver también si no decide que el Atlético es un equipo de pecho fríos y cagones y se va a un equipo más ganador, como por ejemplo el Barça, Así que es, porque suena importante, suena fuerte para el Barça y faltaría ver si no traiciona al Atlético. si hay algún fanático del Atlético viéndonos, tápese los oídos,
porque lo que suena es que se va a ir Julián Álvarez al Barça y van a llegar Darwin Núñez y Luis Díaz al Atlético. No, bueno, fichajes que la verdad de ribetes menores que terminarían de consolidar al Atlético como un equipo de media tabla, equipo chico. Pero bueno, ya por último, vamos con un statement directo hacia una persona. ¿A ti te parece que Pablo Barrios va a ser más que Gavi? Cuando estemos hablando en 30 años de Pablo Barrios y de Gavi, ¿la figura de Pablo Barrios va a ser más que la de Gavi en el fútbol español? Bueno, aquí voy a meter un argumento de, no sé si me van a decir de ventajista o Dale, que a esto le voy a sacar short para mandárselo a Luis Ducler. Pablo Barrios va a ser más que Gavi. Gavi, después de la lesión de ligamentos, es un jugador acabado, jugador que puede llegar a ser un jugador de marca, un jugador de contención, pero ya no va a ser ese mediocampista de élite que muchos pensaron, cosa que sí es Pedri, por ejemplo. Y a mí me parece que Pablo Barrios sí va a ser más que él. Esta semana en los partidos contra el Real Madrid y contra el Barça fue absoluto dominador de la media cancha en los dos partidos. Sin miedo a decirlo, me atrevo a dar este argumento de que Pablo Barrios va a ser más que Gavi y su carrera va a ser más que la de la Masía. Se quedó en vez de humo Gavi, pues. Sí, la verdad es que la lesión lo acabó triste porque sí podía ser un jugador con proyección para ser titular en el Barça, titular en la selección española, pero ya en este momento me parece que va a quedar más siendo, me inclino más a verlo como en un mismo Atlético de Madrid o en un media tabla como el Getafe, a verlo triunfando en el Barça o en la selección española. Bueno, ya vamos a pasar con el siguiente tema ya para cerrar el capítulo. Y bueno, Luis, ya para terminar el capítulo, vamos a contestar una pregunta que estuve viendo en varias redes sociales y que hizo un gran ejemplo a seguir o alguien que yo siempre he seguido y he admirado mucho en esto de comentar de deportes, del periodismo deportivo. El gran Case Deportes, Carlos Reynoso, levantaba la siguiente pregunta. De los top del Big Six de la Premier, hay tres equipos que están por debajo de los otros tres, que son el Chelsea, el Tottenham y el Manchester United. Sobre todo en los últimos años, han dejado mucho que desear a sus fanáticos, ya sea en los partidos contra el Big Six, en resultados de trofeos. Entonces, ¿qué equipo de estos tres tú crees que tiene peor presente barra futuro? Yo tengo mi respuesta bastante clara, pero te voy a dejar a ti que digas la tuya primero. Bueno, yo también tengo la respuesta bastante clara, César. En mi opinión, de estos tres equipos, el que tiene peor presente y es la futuro es el Tottenham. Equipo con un proyecto acabado, un proyecto estancado, que ya su técnico, los jugadores no creen en él. Me parece que perdió el vestidor. Y si le sumas a eso que el Tottenham históricamente es un equipo pecho frío, un equipo cagón, equipo segundón, me parece que no tienen la capacidad económica, no tienen la capacidad de atractivo a los jugadores para conseguir un proyecto que pueda ganar en el futuro inmediato. Y bueno, el Tottenham me parece que es el que peor futuro tiene. El Chelsea tiene al Blondo Palmer, que es una de las estrellas mundiales, por más que ahora mismo esté apagado. Así que tienen eso de que agarrarse. Y el Manchester United, que la verdad, muy a mi pesar como fanático del Liverpool, lo que vi en Europa League, apabullaron completamente a la Real Sociedad. En Liga también se vieron solventes contra el Leicester el fin de semana. Y parece ser que el proyecto de Rubén Amorim está empezando a despegar. Así que bueno, me parece que ese es el que mejor está parado de los tres. En un segundo escalón el Chelsea y ya el Tottenham, que la verdad está en la mierda absoluta. A mí también me parece que el Tottenham es el equipo que peor futuro tiene. Desde que se fue Mauricio Pochettino, que después de su paso por el Chelsea, no tengo idea cómo levantó ese equipo así el Tottenham y lo hizo meterse en un Big Six. Pero es como tú dices, un entrenador sin carácter, un entrenador que ha perdido el vestuario, un equipo que no tiene grandes nombres, un equipo que además de no tener grandes nombres, no tiene la química que se necesita para ser un equipo de élite, una directiva que no tiene poder adquisitivo, no tiene poder económico y que la historia tampoco lo respalda. Entonces sí me parece que el Tottenham es el equipo a señalar aquí en el que tiene peor futuro. Y te quiero hacer otra pregunta, pero esta vez la voy a levantar yo. Esta vez es una pregunta que yo, ya viendo últimamente los rendimientos del Chelsea, por ejemplo, el United, que también saca algunos empates, pero muy pocas victorias, contra los otros equipos del Big Six, hablando ya de un Big Six que están dominando el Liverpool, el Arsenal y el City.
¿Tú crees que en los años futuros, ponte de aquí a 30 años, vamos a estar dejando de hablar de un Big Six para hablar del Big Three? ¿O crees que se va a mantener el Chelsea, que se va a mantener el United y que el Tottenham va a seguir por ahí dando la sorpresa? No, bueno, la verdad es que me parece que del Big Six siempre se va a hablar del Big Six. Hasta se le puede llegar a sumar algunos equipos como el Newcastle, que tiene el poder, los petrodólares. Pero no me parece que vayamos a quitar equipos del Big Six porque siempre son los equipos más importantes, más representativos de Inglaterra y que siempre van a estar ahí. En un momento puede estar mejor el Chelsea y peor el Liverpool, en algún momento puede estar mejor el United y peor el City, pero siempre van a estar ahí en la pelea, van a estar peleando, representando a Inglaterra en la Champions, peleando la Premier y los torneos locales. Así que sí, me parece que siempre vamos a hablar de un Big Six y son los equipos más representativos de Inglaterra, los que más fanaticada tienen, los que más economía, mejor economía tienen y bueno, por eso es que se habla de Big Six. Y bueno, gente, eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperemos que les haya interesado, esperemos que se hayan quedado hasta este momento. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en sus dispositivos, por escucharnos lo que tenemos que decir de este tema tan bonito que es el fútbol. Y bueno, exhorto a los fanáticos del Chelsea que nos puedan estar escuchando a que este viernes sintonicen el podcast porque voy a estar haciendo un análisis completo de si el proyecto de Enzo Maresca es un proyecto serio o es solo un fraude calvo que está siendo carreado por el frío Palmer. Y bueno, ha llegado la hora de despedirnos, Luis. Bueno, César, gracias por invitarme al podcast en esta ocasión, aunque sea como segundo plato. Le deseamos a Pipe unas felices vacaciones y bueno, espero haberle podido dar escuela a algunos de los fanáticos del Barça que andan en el grupo de la liga, que piensan que lo saben todo. Y bueno, los exhorto a que si son tan conocedores de bola, que vengan y den sus opiniones aquí al podcast. Claro que sí, porque hay algunos ahí que saben más del Zaragoza que de otras ligas en el mundo. Sí, otros que andan por allá en Estados Unidos camuflados, dando opiniones por celular. Claro que sí, se escudan en el XG, se escudan en Twitter, pero no quieren venir al podcast. Cuando se los invita, se hacen chicos. Y bueno, nos vemos el otro viernes, o este viernes nos vemos, y gracias por escucharnos hasta este momento. Adiós, adiós.